Hola, muy buenas a todos, espero se encuentren bien. Bueno, pues en este video vamos a estar viendo 10 cosas diferentes que podemos hacer con un botón en Angular. La idea de este video es practicar un poquito Angular y afianzar nuestros conceptos, nuestras bases en este framework. Bueno, pues primero que todo para comenzar hay que elegir una carpeta en donde queremos almacenar el proyecto que vamos a crear de Angular. En este caso yo lo quiero almacenar en esta carpeta llamada Angular. Damos clic en la dirección de la carpeta y escribimos la palabra cmd para abrir nuestra terminal de comandos. Lo primero, bueno, después vamos a crear un nuevo proyecto en Angular. Para eso tenemos que poner los siguientes comandos: ng new y el nombre que va a tener nuestra app. En este caso se va a llamar botón demo. Damos un enter y se empieza a crear nuestro proyecto. Como es un proyecto de prueba, vamos a poner no a todo lo que nos pregunta Angular. Elegimos CSS, de nuevo ponemos no y esperamos a que se instale el proyecto. Cabe decir que para poder ejecutar todos estos comandos, previamente ya tenemos que tener instalado Angular. Bueno, pues una vez que ya se instaló, ya se creó todo el proyecto, podemos cerrar la terminal. Nos generó esta carpeta, aquí se encuentra todo el proyecto. Damos doble clic sobre esa carpeta y de nuevo en la dirección de la ruta del proyecto ponemos un cmd, pero esta vez escribimos la palabra code. Esto para que nos abra directamente el Visual Studio. Ya con todo el proyecto puedo cerrar la terminal. Con control ñ abro la terminal de Visual Studio y con la palabra con el comando ngserv-o ejecutamos el proyecto. Ponemos un O y esperamos a que se ejecute. Una vez que se ejecuta, nos abre el navegador con el puerto 4200. Por lo general las aplicaciones en Angular se ejecutan en este puerto, en el 4200. Entonces, como se dan cuenta, ya tenemos una pantalla, ya tenemos una interfaz. Esto es porque cuando creamos un proyecto en Angular, este crea por defecto un componente en donde podemos visualizar todo esto. Toda esta información de todo el HTML asociado a esta interfaz se encuentra en una carpeta dentro del src, dentro de la carpeta app llamada app.html. Y todo esto es lo que podemos observar, ¿vale? Aquí voy a cerrar esta parte para que no nos incomode tanto. Quiero borrar todo este contenido y lo único que voy a dejar es esta etiqueta. Entonces la copio y elimino todo eso y vuelvo y la pego. Guardo. Cuando regreso al navegador ya no tenemos ninguna interfaz porque ya borramos todo el HTML que hay en ese componente. Si se preguntan por qué dejamos esta etiqueta, es porque la necesitamos para poder mostrar en nuestro Angular los siguientes componentes o los componentes que vayamos a crear. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es en otra terminal crear un nuevo componente. Esto lo voy a hacer con el comando ng de generar c componente y vamos a poner el nombre del componente. Voy a ponerle botón demo component. Al darle enter ya nos crea el componente, nos crea esta carpeta. Ya podemos cerrar este archivo. La carpeta botón demo component contiene todo lo relacionado al componente nuevo que creamos. Lo primero que podemos ver es un archivo .ts en donde vamos a poner toda la lógica de nuestro componente. Lo siguiente es el archivo HTML en donde vamos a poner todos los elementos de nuestro componente, todos los elementos HTML. Y tenemos otro archivo .css en donde vamos a poner todos los estilos asociados a mi componente. ¿Listo?
Como se pueden dar cuenta, en mi archivo HTML sale el siguiente texto, botón demo component.work, pero cuando vamos a nuestro proyecto no está apareciendo en ningún lado. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es configurar las rutas, ¿vale? Para eso tengo que buscar un nuevo archivo llamado approutes, y aquí es donde podemos configurar las rutas. Entonces, dentro de los corchetes voy a abrir llaves y con la palabra path voy a poner la primera ruta de nuestro proyecto. En este caso, voy a poner la ruta en blanco y la razón es porque quiero que mi nuevo componente se muestre en la ruta de raíz o en la ruta base de nuestro proyecto. Es decir, que con esta ruta, apenas se ejecute nuestro proyecto, salga en la ruta base el componente que creamos. Con la palabra, bueno, speech un coma y ahora voy a escribir la palabra componente. Y aquí le vamos a especificar qué componente quiero que se muestre en esa dirección, en este caso la ruta base. Entonces, para eso tengo que darle el nombre del componente. ¿Cómo sé el nombre del componente? Pues me voy al archivo .tss asociado al componente y a la final los componentes son clases. En este caso, la clase se llama botón demo component. Ese es el nombre de mi componente y lo tengo que buscar. Escribo la palabra botón demo component se llama. Ponemos el nombre del componente, lo importamos y ya con esto vamos a poder visualizar el componente dentro del proyecto. Como se pueden dar cuenta, ya se está visualizando el texto que está dentro del HTML asociado a nuestro primer componente. ¿Listo? Entonces, ya con esto podemos empezar. Entonces, voy al archivo .tss, que es donde va a estar nuestra lógica. Y la primera cosa que podemos hacer con un botón de Angular es cambiar la posición de un botón. Entonces, inicialmente voy a crear un botón, voy a eliminar esta etiqueta P y voy a crear una nueva etiqueta asociada a un botón. Quiero que muestre el texto Action, por ejemplo. Guardo los cambios en ambos archivos y cuando me voy al proyecto ya me está saliendo el botón. Lo que pasa es que todavía no tiene ninguna acción cuando lo oprimimos, entonces tengo que configurarlo o tengo que darle una acción. El archivo apprules ya los podemos cerrar y continuamos en el archivo .tss. .ts. Lo primero que voy a hacer es darle una posición inicial, va a ser de tipo number y la voy a inicializar en 0. Aquí no es igual, sino es 2 puntos. ¿Listo? Entonces guardo los cambios. Ahora voy a regresar al archivo .html y voy a usar voy a hacer uso de los enlaces de propiedad de Angular que se representan con los corchetes. Entonces, estos enlaces de propiedad me permiten tener acceso a los estilos de mis componentes HTML. Voy a ponerle la palabra style para tener acceso a mi propiedad position. Es position. Le voy a dar un igual y entre comillas quiero darle una posición inicial absoluta. Muy bien, voy a copiar esto porque voy a modificar otro estilo, pero en este caso voy a modificar el left. Pero este left quiero que tenga el siguiente valor, y es el valor de 0, el cual lo almacenamos en esta variable llamada pos o posición.
Entonces, cuando guardamos, como se dan cuenta, se movió un poco la posición de nuestro botón Action. Ya con eso podemos empezar a modificar su posición. Para esto voy a crear un método llamado cambiar posición. No me va a recibir nada como parámetro, tampoco me va a regresar ningún tipo de dato. Y entre las llaves voy a darle las órdenes que se van a ejecutar cuando se llama este método. Entonces voy a hacer referencia a mi variable posición y voy a decirle que vaya aumentando 40 píxeles. Con esto ya vamos a poder modificar la posición del botón. Ya creando el método, lo único que falta es hacer uso de este método cuando se oprima el botón. Entonces regresamos al archivo HTML y ahora lo que vamos a hacer es uso de un enlace de evento. En este caso, los enlaces de evento en Angular se ponen entre paréntesis. Voy a darle un clic y voy a poner dentro de los paréntesis la palabra clic y dentro de las comillas voy a especificarle el método que quiero que se ejecute. En este caso va a ser el método cambiar de posición. Lo guardamos y vamos al proyecto. Cada que oprimo el botón se va corriendo 40 píxeles. ¿Vale? Entonces es la primera cosa que podemos hacer con el botón. Vamos a regresar al código, al archivo .ts. Ahora vamos a programar la segunda cosa que podemos hacer y es ocultar el texto. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es crear una variable llamada mensaje. Quiero que sea tipo string y quiero inicializarla con el texto hola mundo. Mundo. Listo, finalizo con punto y coma. Ahora quiero mostrar ese texto en nuestro HTML. Entonces, arribita de nuestro botón, voy a crear una etiqueta H1 que corresponde a los títulos y con la interpolación en Angular se representa con doble llave. Vamos a poner el mensaje, ¿no? Este mensaje hace alusión al mensaje que creamos acá. Entonces, este texto es el que va a salir en el HTML. Guardamos los cambios, perdón, en mi proyecto guardamos los cambios y es el texto que me está mostrando. Voy a regresar al proyecto, al archivo .html. Ahora voy a crear un nuevo método. Pero antes de eso, voy a crear una nueva variable llamada mostrar, la cual va a ser de tipo booleano y la voy a inicializar en true. ¿Listo? Voy a regresar al HTML y aquí arribita de el H1, bueno, pues primero Angular me permite hacer uso de condicional if dentro del HTML. Para eso voy a escribir una arroba, voy a poner un if y voy a ponerle la condición. En este caso le voy a poner la condición de que la variable mostrar sea positiva. Dentro de las llaves quiero poner el elemento. Muy bien, lo que estoy haciendo con esta línea de código es decirle que mientras mi variable mostrar sea positiva va a mostrar el mensaje, de lo contrario no me lo va a mostrar. Voy a cerrar por ahora esta parte de aquí atrás. Como mi variable mostrar, que es una variable booleana, está en true, el texto se muestra. Pero si fuera por ejemplo false, no se mostraría.
Voy a ponerle de nuevo true. Y ahora sí voy a crear el nuevo método. Le voy a poner de nombre ocultar. Tampoco me va a recibir nada como parámetro. Ahora voy a hacer referencia a mi variable mostrar. Le voy a poner un igual y ahora voy a hacer uso de un operador lógico de negación, el cual se representa con el signo de admiración de para abajo. Y vuelvo a hacer referencia a la variable mostrar, punto y coma. Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo este operador lógico de negación? Lo que hace es invertir el valor lógico. Es decir, que si mi variable mostrar está en true, la pone en false, y si está en false, la pone en true. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar este método cuando se haga clic en el botón. Aquí organizo un poquito más el código. Borro este método porque ya no lo voy a utilizar y a cambio voy a poner el nuevo. Muy bien, guardo los cambios. Y ahora, cada que oprimo el botón, se oculta el texto, lo oprimo, se vuelve a mostrar, se oculta y se muestra, ¿vale? Ahora vamos a programar la tercera cosa que podemos hacer y la vamos a hacer de nuevo en nuestro archivo .ts. La tercera cosa que podemos hacer con un botón en Angular es cambiar el mensaje. Para esto voy a crear un nuevo método llamado cambiar mensaje. También es void. Aquí voy a organizarlo un poquito y simplemente voy a hacer uso de la condicional if. Y dentro de la condicional if voy a preguntarle lo siguiente. Si el mensaje es igual al texto hola mundo, entonces quiero que ahora el mensaje me muestre el siguiente texto. Bienvenido a mi canal. Muy bien. De lo contrario, quiero que siga saliendo el texto hola mundo. Aquí quito los iguales y guardo. Voy a hacer uso de este método en el botón. Reemplazo el método y cuando regrese el proyecto, cada que oprimo el botón, cambia el texto de bienvenido a mi canal a hola mundo. Cada que oprimo el botón. Bueno, vamos a continuar. Regreso a mi editor de código y vamos a programar la cuarta cosa que podemos hacer utilizando un botón en Angular y corresponde a cambiar el tamaño del texto. Aquí voy a crear una nueva variable llamada tamaño texto, la cual va a ser de tipo string y la voy a inicializar con 20 píxeles. Quiero modificar el tamaño del texto, entonces regreso a mi archivo HTML y voy a hacer de nuevo uso de los enlaces de propiedades, pero esta vez en la etiqueta H1. Esto para poder acceder a los estilos. Pongo un igual y pongo el tamaño que quiero que tenga, pero ya no va a ser la propiedad posición, sino va a ser la propiedad font size. Quiero que tenga tamaño de texto, que lo pusimos 20 píxeles. Primero guardamos.
Aquí me está saliendo un error y creo que es por la letra ñ, así que vamos a quitarle la letra ñ, la vamos a reemplazar por el n, guardamos y hacemos lo mismo acá para que no me genere ese error. Entonces, una vez que guardo, voy a ver si por consola hay algún error y al parecer todo está bien. Y como nos damos cuenta, sí modificó el tamaño del texto. Ahora pues voy a crear el método para modificar el tamaño. El método va a recibir el nombre cambiar tamaño texto. Listo, entonces lo primero que voy a hacer es crear una variable llamado actual y con la función parse.int quiero convertir a un dato tipo number mi variable tamaño de texto, porque en este momento es tipo string. Aquí me faltó una S y me faltó una I mayúscula. Lo siguiente, voy a crear una nueva variable. Esta vez voy a ponerle nombre actual, perdón, nuevo. Aquí también me faltó una S. Y quiero darle a mi constante nuevo el valor de actual, pero sumándole 20. ¿Esto por qué? Porque quiero que el tamaño del texto vaya aumentando 20 píxeles cada que oprimo el botón. Después de esto voy a hacer referencia al tamaño del texto. Aquí voy a utilizar este tipo de comillas y voy a proceder a darle el nuevo tamaño. Entonces con el signo de pesos y con las llaves voy a ponerle, bueno, voy a decirle que tome el nuevo valor, que es el valor actual sumándole 20 píxeles, ¿vale? Finalizo con punto y coma y lo guardo. Ahora solo queda hacer uso de este método. No se les olvide también copiar los paréntesis. Voy a reemplazar el método anterior por el método nuevo. Aquí me está diciendo, bueno, me pasó el mismo error. Voy a cambiarle la ñ por n. Y cada que dé clic en el botón me tendría que estar modificando el tamaño. Vamos a ver qué puede estar pasando. A ver, 20 píxeles. Sí. Hasta aquí vamos bien. Sí. Vale, aquí me faltó agregarle la palabra píxeles y ya me tendría que funcionar. Entonces, cada que doy clic va modificando el tamaño del texto. Muy bien, regresamos. La quinta cosa que podemos hacer es aumentar un contador. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es crear una variable llamada contador. Va a ser de tipo number y la voy a inicializar en 1. Aquí ya no quiero que muestre el mensaje, sino que muestre el contador. La idea es ir aumentándolo uno en uno. Entonces inicializa en 1. Ahora voy a ir al código. Voy a crear un nuevo método llamado incrementar. Tampoco recibe nada como parámetro, ni va a regresar ningún tipo de dato. Aquí voy a hacer referencia a mi variable contador y le voy a ir aumentando de uno en uno.
Guardo los cambios. Ahora voy a hacer uso de este método en el botón. Entonces en el archivo HTML modifico. Guardo los cambios. Vamos a ver si funciona. Cada que oprimo el botón me va aumentando el contador de uno en uno. Muy bien. Vamos a hacer la sexta cosa que podemos hacer al oprimir un botón en Angular, y eso es obtener o mostrar la hora actual. Voy a crear un nuevo método llamado mostrar hora. También es void. Ahora voy a crear una nueva constante llamada ahora, y me va a obtener la fecha y hora actual. Aquí la palabra new. Entonces, primero creo un objeto de tipo date, el cual contiene la fecha y la hora actual, y la estoy almacenando en esta nueva variable. Ahora, quiero decirle que ahora el mensaje me muestre la hora actual, pero antes voy a hacer uso del método toLocal TimeString. Esto lo hago para que tome la hora actual en formato local. Entonces, aquí de nuevo ya no voy a mostrar el contador, sino quiero mostrar de nuevo el mensaje. Listo, entonces cada que oprimo el botón, pero no está funcionando, vamos a ver qué ocurre. Tengo que modificar el método que está ejecutando el botón. Que ejecute el método mostrar hora. Vamos a probarlo, y cada que doy clic me muestra la hora actual. Va modificando de acuerdo a los segundos. Cada segundo pues me la va modificando. Muy bien, regreso al código. Y pues la séptima cosa que puedo hacer con un botón en Angular es cambiar el color de fondo del proyecto. Entonces voy a crear un nuevo método llamado cambiar color. Voy a acceder al color actual del documento. Esto lo voy a hacer con un document.body.style.background. Con eso estoy accediendo al color actual que tiene el documento. Ahora voy a ponerle un igual, y voy a preguntarle lo siguiente. Muy bien, le pregunto que si el color actual del documento es igual al color light blue. Quiero que lo ponga de color white. De lo contrario, que siga conservando el color light blue. Guardo los cambios. Ahora voy a copiar el nombre de este método porque es el que vamos a usar. En el documento HTML hacemos la modificación. Guardamos, yo guardo con control S. Ahora voy al proyecto, y cada que doy clic, pues como se dan cuenta, está cambiando el color de fondo de mi proyecto. Bueno, continuamos con la octava cosa que podemos hacer, y es redireccionar a otra página. Entonces, de nuevo, en el Visual Studio voy a crear un nuevo método. Este método se va a llamar ir a YouTube. La idea es que se redireccione a mi canal de YouTube. Voy a hacer uso de Windows.open, y por parámetro voy a especificar la página a la cual quiero que se redirija.
En este caso pues va a ser mi canal de YouTube. Voy a hacer uso del método. En este caso la octava cosa que podemos hacer, guardo los cambios, regreso al archivo HTML y voy a modificar el código. Pongo el nuevo método y voy al proyecto, y cuando doy clic al botón se redirecciona a mi canal de YouTube, que por cierto, si les está sirviendo de algo pueden suscribirse y darle like al video. Voy a regresar al código. La nueva cosa que podemos hacer es redireccionar, pero esta vez no va a ser a un enlace externo, sino redireccionar a otro componente que creamos en Angular. Entonces voy a crear otro componente. De nuevo voy a poner el siguiente comando: ng g de general component, y voy a ponerle de nombre botón demo component 2. Entonces, según esto ya me creó el componente, el cual lo tenemos acá, botón component 2. Entonces, la idea es que cuando demos clic en el botón, ahora nos esté mostrando el HTML del nuevo componente que creamos. Para no confundirme, voy a dejarlo por aquí, el componente. Al igual que el primer componente que creamos, tenemos que definirle una ruta a dicho componente, ¿vale? Entonces voy a copiar todo esto, voy a ponerle una coma y defino un nuevo componente. Esta vez le voy a crear el nombre de la ruta. Quiero que tenga de nombre botón.demo2, pero quiero que me muestre el nuevo componente, y el nuevo componente tiene de nombre botón demo component 2, y al igual que el anterior lo exporto, ¿vale? Entonces, ya teniendo la nueva ruta, se supone que cuando agreguemos esta nueva ruta a nuestra ruta base, tiene que salir este texto correspondiente al nuevo componente. Entonces vamos a probarlo. Ya voy a cerrar esto. Voy a poner una línea invertida. La ruta se llama botón de modos y es lo que me está mostrando en este momento, ¿vale? Entonces voy a regresar al código. Y aquí tengo que hacer una importación para que funcione todo correctamente. Import from. Vamos a buscar el router. Listo. Aquí vamos a hacer uso de funciones que tiene Angular, que se encuentran en router. Router link, para podernos mover entre componentes. Entonces, no solo basta ponerlo acá, sino también vamos a importarlo en esta parte. Listo, lo guardamos. Si se pueden dar cuenta, aquí nos sale una advertencia, es porque todavía no estamos utilizando el router para redireccionar a un componente que ya tengamos en Angular. Entonces ya podemos cerrar esto. Ahora me voy a ir al botón. De nuevo voy a hacer uso de un enlace de propiedades. Voy a hacerlo en esta parte. Recuerden que los enlaces de propiedades se hacen con los corchetes. Voy a poner router link. Entre las comillas vuelvo a poner un corchete, ¿vale? Entre comillas simples voy a poner una barra invertida con el nombre de la ruta que queremos redirigirnos. En este caso, quiero que sea a esta ruta correspondiente al nuevo botón. Muy bien. Vamos a cerrar esto y vamos a ver si funciona. Entonces, al oprimir este botón, se supone que me tiene que redirigir al nuevo componente. Y no está funcionando, creo porque no lo he guardado.
Listo, por ahora vamos a quitar el evento click, ¿vale? Para que no me haga interferencia. Voy a guardarlo y voy a regresar. Entonces, al darle clic, me redirecciona al nuevo componente y quiero hacer lo mismo con el otro componente. Al darle clic al botón, que me regrese a mi ruta raíz. Entonces, para esto, en el nuevo componente voy a crear también un botón. Voy a ponerle regresar, por ejemplo. Ahora voy a abrir el archivo .ts correspondiente a ese componente y voy a hacer uso de igual forma del router, el cual también tengo que importarlo en esta sección de acá. Ahora voy a copiar el router, pero esta vez en mi nuevo botón, y quiero que vaya a la dirección raíz, ¿vale? A mi ruta raíz. Por eso voy a dejarlo vacío. Entonces, cuando doy clic en el componente número 2, no me lo está redireccionando. Vamos a ver si guardé todos los cambios. ¿Sí? Ahora. Listo. Entonces aquí ya puedo navegar por componentes. El componente 1 me manda al 2 y el componente 2 me manda 1. Entonces esa fue la novena cosa que podemos hacer y bueno, ya vamos a crear la última cosa que podemos hacer. A lo primero un botón en Angular. La décima cosa que podemos hacer es abrir y cerrar un modal, ¿vale? Entonces vamos a crear un modal. Muy bien. Para no confundirme, voy a cerrar el router que ya no lo necesito, el TS del segundo componente y el HTML del segundo componente. Listo. Voy a ir a mi archivo HTML de mi componente principal y voy a crear un nuevo contenedor div, ¿vale? Voy a ponerle una clase para poder hacer referencia a él y modificar los estilos. Voy a decirle que tengo una clase llamada modal. Entonces voy a mi archivo, guardo todo y voy a mi archivo de estilos que es correspondiente al CSS. Entonces voy a hacer referencia a mi clase modal para poder darle estilos. Lo primero que voy a hacer es darle una posición fixed. Esto lo estoy haciendo para fijar el elemento y que no se desplace cuando hagamos scroll. Voy a decirle que tengo un top de 0, también un left de 0. Con estas líneas de código estoy colocando la esquina superior izquierda del elemento en la parte superior izquierda de la pantalla. Ahora voy a darle tamaños. Quiero que ocupe toda la pantalla. Por eso, tanto el weight como el height va a tener un 100% de tamaño. Ahora voy a darle un background color. Quiero que tenga el siguiente color. 0, 0, 0, 0.5. Listo, entonces con esto le estoy dando un color de negro semi transparente. Bueno, todavía no se logra ver. Ah, bueno, es que me faltó aquí el RBA para poder aplicar bien la transparencia. Listo, entonces regreso y ya podemos ver que nos está generando un color negro oscuro. Lo siguiente que voy a hacer es darle
un display flex para convertir el contenedor en un contenedor flexible. El justify content quiero que sea center y el align items quiero que también sean center. Entonces con estas dos últimas líneas estoy diciéndole que quiero que centre cualquier elemento hijo, quiero que lo ponga en el centro. Lo siguiente que voy a hacer es darle o escribir o crear los datos que contienen mi modal, ¿vale? Crear los elementos que contiene mi modal. Creo otro contenedor, esta vez voy a ponerle el nombre de su clase, va a ser modal content. Content. Listo, quiero que tenga una etiqueta h2 con la interpolación que me muestre el mensaje, que en este caso es hola mundo. Y voy a crear un botón. Quiero que salga cerrar. Este botón tenga ese nombre, cerrar. ¿Listo? Entonces voy a ver mi interfaz, a ver cómo va quedando. Y pues así va mi modal. Vamos a darle algunos estilos. Entonces voy a hacer referencia a esta clase para darle los estilos, al igual que como lo hice anteriormente, lo voy a hacer con el punto. Dentro de las llaves voy a empezar con un background color white. La siguiente propiedad voy a ponerle un padding de 20, eso para que tenga unas márgenes invisibles dentro del contenido y no sea tan amontonado. Le voy a dar un border radius de 10 píxeles. Un width de 300 píxeles y un text align center para que me centre todo el texto. Vamos a ver cómo se está viendo. Y así es como por ahora se está viendo el modal. No tiene nada programado todavía este botón. Voy a terminar regresando al archivo .ts. Voy a crear el último método correspondiente a este video, que se llama abrir cerrar modal. De nuevo, no pide nada como parámetro, no me retorna ningún tipo de valor. Aquí lo que voy a hacer es crear una variable booleana llamada abrir cerrar modal. También le voy a poner ese nombre, a ver si no me genera algún conflicto. Quiero que sea de tipo booleana y quiero inicializarla en true. Vamos a ponerle solo abrir cerrar. Entonces aquí voy a hacer referencia voy a darle un igual y voy a hacer uso también del signo de admiración. Listo, continúo. Aquí le voy a agregar el is. Y lo que está haciendo esta línea de código es cambiar el valor booleano que tiene la variable abrir cerrar. Si está en true, lo convierto en false. Si está en false, lo convierto en true. Ya lo único que resta es hacer uso de este método. Lo voy a hacer, voy a hacer uso dentro de pues mi botoncito principal, por así decirlo. Quiero primero quitarle el router link. Quiero hacer uso del evento click y le pongo el método que quiero que ejecute. Y este mismo método quiero que lo ejecute el botón
que está dentro del modal. De nuevo voy a hacer uso de un if, perdón. Quiero que el botoncito se muestre cada que la variable booleana abrir cerrar está como true. Listo, guardo todos los cambios y voy a ver si está funcionando. Entonces, tengo que inicializarlo como false. Entonces, cuando oprimo el botón, despliega el modal. Cuando oprimo el botón cerrar del modal, lo cierra. Y así cada que oprimo los botones. Y bueno, pues eso sería todo. La idea del video, como dije anteriormente, es echar un repasito de Angular, entender un poquito más este framework. Espero les haya gustado y nos vemos a la próxima.